En un mundo que se mueve con la rapidez de una respiración contenida, donde cada persona corre intentando tomar decisiones sensatas mientras la incertidumbre se cierne sobre cada futuro posible, surge una necesidad profunda: aprender a pensar con claridad. La narración se abre en ese espacio invisible entre la intuición y la razón, donde se libran batallas silenciosas todos los días. El observador, ese narrador motivacional que contempla la escena humana con calma filosófica, ve a la gente tropezar con ilusiones cognitivas, repetir errores antiguos, confiar en corazonadas disfrazadas de certezas y llamar destino a los resultados de pensamientos mal entrenados. Y es precisamente aquí donde el libro El arte de pensar, de Rolf Dobelli, se convierte en una especie de linterna intelectual, no para iluminar el mundo exterior, sino para revelar los laberintos internos de la mente. El narrador no habla de una obra de autoayuda convencional, sino de un mapa de trampas mentales que invita a mirarse con honestidad, a reconocer que el cerebro, esa herramienta aparentemente perfecta, tiene grietas invisibles que distorsionan la percepción. La introducción abre una herida suave pero necesaria, la universal lucha de equivocarse y no saber por qué. Todos han confiado en su intuición y han perdido. Todos han seguido a la multitud y han callado su propio juicio. Todos han confundido suerte con habilidad, ruido con señal, emoción con verdad. Y mientras el mundo exige rapidez, Dobelli invita a algo casi revolucionario: desacelerar el pensamiento, observarlo, cuestionarlo, domarlo. Esta narración abraza esa pausa y la convierte en experiencia sensorial. Se escucha el eco de decisiones pasadas resonando como una banda sonora silenciosa, se siente el peso del arrepentimiento mezclado con una chispa de esperanza. Porque, en este momento histórico, marcado por la sobreinformación, las redes sociales que amplifican errores colectivos y el ruido constante que se disfraza de conocimiento, pensar con claridad ya no es un lujo intelectual, es una disciplina de supervivencia emocional y financiera. El narrador conduce al oyente hacia una reflexión más grande: quien domina su mente, domina su destino. Y este libro no pretende transformar a nadie en un genio frío, sino en un ser humano consciente, humilde, capaz de mirar la realidad con serenidad, detectar las trampas del pensamiento y elegir con más lucidez. La promesa no es eliminar el error, sino aprender a reconocerlo antes de que gobierne la vida. Así, esta introducción actúa como una puerta que se abre lentamente, dejando entrar una luz que revela lo que siempre estuvo allí: la posibilidad de entrenar la mente para ver con claridad, de caminar la vida con mayor precisión interna, de convertir cada decisión en un acto consciente. Y mientras la narración se despliega, el oyente siente que está a punto de comenzar un viaje no hacia el éxito superficial, sino hacia una maestría silenciosa: el arte de pensar. La primera lección fundamental emerge como una revelación lenta y poderosa: la claridad mental comienza cuando el ser humano reconoce que su mente no es un oráculo infalible, sino un paisaje lleno de espejos deformados. En esta lección, inspirada en la filosofía lúcida de Rolf Dobelli, el narrador observa el escenario interno en el que cada pensamiento nace y se transforma, y expone con delicadeza cinematográfica el principio que sostiene todo lo demás: gran parte de los errores humanos no provienen de la maldad ni de la ignorancia, sino de sesgos invisibles que operan en silencio. El narrador describe cómo el oyente, a lo largo de su vida, ha interpretado la realidad como si se tratara de un terreno sólido, cuando en realidad siempre ha caminado sobre arenas movedizas cognitivas. El sesgo de confirmación, por ejemplo, aparece como una corriente subterránea que empuja al individuo a buscar únicamente aquello que reafirma sus creencias, ignorando con elegancia inconsciente cualquier evidencia en contra. Y así,
sin notarlo, la mente construye fortalezas alrededor de ideas que quizá nunca fueron verdaderas. El narrador invita al oyente a imaginar su vida como una secuencia de escenas en las que decisiones grandes y pequeñas fueron moldeadas por estas fuerzas silenciosas, la elección de un trabajo por mera familiaridad, la confianza excesiva en un proyecto que parecía exitoso solo porque otros también creían en él, la resistencia a cambiar de opinión incluso cuando los hechos gritaban lo contrario. En este momento, la narración toma un tono reflexivo, casi meditativo, y recuerda que Dobelli propone observar estos sesgos no con culpa, sino con humildad científica. Reconocerlos es como encender una luz tenue en una habitación que siempre estuvo en penumbra. La claridad no llega con estruendo, llega con honestidad. El narrador profundiza aún más al mostrar cómo la mente ama la simplicidad engañosa. Cuando algo sale bien, el individuo atribuye el éxito enteramente a su habilidad. Cuando fracasa, culpa a la mala suerte o a factores externos. Este autoengaño, tan humano, crea una narrativa cómoda pero incompleta. Y sin embargo, bajo esa narrativa, se esconde la oportunidad de crecimiento. El oyente comienza a comprender que la primera maestría del pensamiento claro es sospechar de la propia certeza. No se trata de vivir en duda constante, sino de cultivar una curiosidad humilde, una disposición a preguntar, ¿y si estoy equivocado? En escenas delicadamente descritas, el narrador muestra cómo esta actitud transforma la vida cotidiana. Una persona que reconoce sus sesgos comienza a escuchar más atentamente, a cuestionar titulares sensacionalistas, a diferenciar entre correlación y causalidad, a dejar de confundir anécdotas con pruebas. El ritmo narrativo se intensifica levemente, como si un crescendo emocional invitara al oyente a dar un paso al frente dentro de su propia conciencia. La lección no es técnica, es profundamente humana. Habla de la relación entre mente y realidad, entre percepción y verdad. Habla del coraje que implica desmontar las ilusiones internas. El narrador señala que, en un mundo donde todos parecen tener opiniones definitivas y urgentes, el verdadero acto de valentía consiste en pausar y pensar. En reconocer que el cerebro, aunque brillante, es perezoso y ama los atajos. Estos atajos, los heurísticos, son útiles para sobrevivir, pero peligrosos cuando se trata de decisiones importantes. Y es aquí donde se percibe la chispa motivacional. Si la mente puede equivocarse, también puede entrenarse. Dobelli no exige perfección, invita a la vigilancia. El oyente comienza a sentir que este proceso se parece más a un arte marcial mental que a un ejercicio académico. Requiere disciplina, autoconciencia, práctica constante. El narrador describe la transformación emocional que ocurre cuando alguien adopta esta mirada lúcida. La vida deja de sentirse como un torbellino y empieza a parecer un camino que puede recorrerse con mayor serenidad. Aparece una calma nueva, fruto de entender que no todo lo que uno piensa es verdad. Y, paradójicamente, ese reconocimiento no debilita, sino que fortalece. La lección se convierte entonces en un portal hacia una forma más madura de relacionarse con el mundo. Cuando el individuo deja de adorar su intuición y comienza a dialogar con ella, sin mencionarlo explícitamente, porque aquí no hay diálogos, se abre a la posibilidad de pensar con mayor precisión. El narrador subraya que esta claridad no elimina las emociones, las integra. Porque pensar claramente no significa volverse frío, sino consciente. La mente disciplinada puede sentir intensamente sin permitir que la emoción dicte la totalidad del juicio. Y en este punto, la energía narrativa oscila entre lo inspirador y lo contemplativo.
Se invita al oyente a ver su vida como una obra en construcción, donde cada pensamiento examinado es un ladrillo colocado con mayor intención. Los errores del pasado dejan de ser cargas y se convierten en maestros silenciosos. El narrador concluye esta primera lección fundamental con una idea que vibra como un eco suave: la libertad mental comienza cuando uno aprende a desconfiar gentilmente de sí mismo. No desde la autocrítica destructiva, sino desde la sabiduría que reconoce la fragilidad del pensamiento humano. Rolf Dobelli ofrece herramientas, la narración las convierte en un viaje emocional. Y así, la primera lección queda grabada en la experiencia del oyente: antes de cambiar el mundo exterior, hay que domesticar el desorden interior. Pensar claramente no es un acto automático, es una práctica consciente. Es el arte de detenerse, observar y elegir. Es, en esencia, el primer paso hacia una vida vivida con los ojos verdaderamente abiertos. La segunda lección fundamental se despliega como un paisaje amplio donde la ilusión del control se derrite lentamente frente a la claridad intelectual. El narrador observa, con la calma de un documental filosófico, cómo los seres humanos tienden a creer que la vida responde a su voluntad, que cada resultado es consecuencia directa de decisiones perfectamente racionales, que el mundo funciona como una ecuación equilibrada. Pero Rolf Dobelli, con su mirada incisiva, invita a cuestionar esta narrativa cómoda y profundamente arraigada. La lección revela que gran parte de lo que ocurre en la existencia está atravesado por el azar, por fuerzas invisibles, por variables que nadie controla ni comprende por completo. Y, sin embargo, el individuo insiste en crear historias coherentes para explicar lo que no entiende. El narrador describe este fenómeno como una coreografía mental fascinante: después de cada suceso, un éxito profesional, una relación fallida, una inversión acertada o un error monumental. La mente construye un relato lógico y ordenado, como si siempre lo hubiera sabido. Es el llamado efecto retrospectivo, esa tendencia a mirar hacia atrás y declarar que todo era evidente, cuando en realidad nunca lo fue. La narrativa fluye con ritmo pausado, mostrando cómo el oyente, a lo largo de su vida, ha confundido previsión con explicación posterior. Ha creído que entendía el mundo solo porque encontraba historias que parecían encajar. Esta ilusión de comprensión se vuelve peligrosa cuando alimenta otra ilusión aún mayor, la del control absoluto. El narrador señala que Dobelli no propone el fatalismo, sino la humildad. Comprender el papel del azar es reconocer que la vida no es una máquina precisa, sino un océano dinámico donde la habilidad importa, pero no gobierna por completo. La narración entra en un territorio emocional profundo: la frustración que surge cuando algo sale mal pese al esfuerzo impecable, la euforia engañosa cuando algo resulta bien sin merecerlo del todo. El oyente puede sentir la tensión interna entre deseo de control y realidad impredecible. Y en esa tensión nace la sabiduría. El narrador explica que pensar claramente implica separar decisión de resultado. Una buena decisión puede conducir a un mal desenlace, así como una decisión pobre puede terminar en aparente éxito. Lo importante, dice la filosofía de Dobelli, es evaluar la calidad del proceso mental, no enamorarse del resultado aislado. La lección invita a imaginar la vida como una partida de cartas: se puede jugar con estrategia, disciplina y conocimiento, pero nunca elegir las cartas que tocan. Este reconocimiento libera y desafía al mismo tiempo. Libera porque reduce la culpa innecesaria y el perfeccionismo agotador. Desafía porque obliga a asumir responsabilidad sobre la parte que sí depende del individuo, su método de pensamiento.
El narrador continúa construyendo esta atmósfera de reflexión intensa, mostrando cómo la cultura moderna, con sus métricas, sus rankings y sus historias de éxito, glorifica la ilusión de control. Se admira al emprendedor vencedor como si todo dependiera de su genio y se olvida a quienes actuaron igual y no lograron lo mismo. Es el sesgo del superviviente, una distorsión que ensalza a los ganadores y borra del relato a los demás. El oyente comienza a comprender que gran parte de lo que se considera lección de vida es en realidad una conclusión precipitada basada en una muestra incompleta. El narrador describe la sensación de darse cuenta de esto como un amanecer intelectual, primero desconcierta, luego ilumina. Porque con esta nueva perspectiva, el éxito deja de ser idolatrado como prueba absoluta de mérito y el fracaso deja de ser una sentencia sobre el valor personal. Ambos se convierten en datos, no en identidades. La narración adopta un tono meditativo cuando introduce una idea clave: aceptar la existencia del azar no significa rendirse, sino diseñar estrategias que lo tengan en cuenta. Significa diversificar, prepararse para el error, construir márgenes de seguridad, ensayar la prudencia. Es una mentalidad que reconoce la fragilidad del mundo sin temerla, que elige la sabiduría antes que la arrogancia. En este punto, el narrador eleva la energía emocional, invitando al oyente a imaginar cómo sería vivir desde esta lucidez, menos ansiedad por controlar lo incontrolable, más foco en aquello que sí puede cultivarse: disciplina, claridad, criterio, calma. La persona que integra esta lección deja de perseguir garantías y comienza a diseñar probabilidades favorables. Deja de atribuirse omnipotencia y empieza a agradecer la parte misteriosa de la existencia. Se mueve con determinación, pero también con humildad. Y esa combinación es poderosa. La música interna de la narración se vuelve más íntima cuando se plantea otra cuestión esencial: ¿por qué la mente odia el azar? Porque el caos asusta. Porque el cerebro busca patrones para sentirse seguro. Porque la historia coherente tranquiliza. Pero Dobelli recuerda que la serenidad verdadera no proviene de la ilusión, sino de la aceptación consciente. El narrador lo expresa con una belleza sobria: la madurez mental consiste en navegar el mar sin pretender controlar la marea. Consiste en perfeccionar el arte de decidir, aun sabiendo que el resultado nunca será completamente predecible. La segunda lección, entonces, invita a un acto de rendición elegante: soltar la fantasía de control total para ganar claridad interior. En ese gesto, el oyente descubre una nueva libertad. Puede trabajar con excelencia sin esclavizarse al resultado. Puede celebrar los logros sin vanidad desmedida. Puede atravesar los fracasos sin destruir su autoestima. Y, sobre todo, puede mirar el mundo con una mezcla de asombro y responsabilidad. El narrador concluye esta lección con un tono inspirador pero sereno: aceptar el papel del azar no disminuye la grandeza humana, la enmarca. Recordar que el mundo es incierto convierte cada decisión consciente en un acto de valentía. Dobelli no quiere creyentes ciegos en la suerte, sino pensadores lúcidos que distingan entre lo que pueden controlar y lo que no, y el oyente, al integrar esta enseñanza, comienza a caminar con un tipo distinto de confianza, una confianza humilde, abierta, realista. Una confianza que no promete certezas, pero sí claridad. Porque, al final, el verdadero arte de pensar consiste en abrazar el misterio sin renunciar a la razón. La tercera lección fundamental se extiende como un río silencioso que atraviesa la psicología colectiva: la influencia invisible de la multitud sobre el pensamiento individual. El narrador, en su rol de observador atento,
contempla cómo la mayoría de las personas creen pensar de manera independiente mientras, en realidad, bailan al ritmo de corrientes sociales que rara vez detectan. Rolf Dobelli nombra con claridad este fenómeno, la prueba social. Esa tendencia profundamente humana a confiar en el juicio de los demás, especialmente cuando la incertidumbre se cierne sobre las decisiones, se revela aquí como una brújula defectuosa que, aun sin quererlo, puede desviar la vida entera. El narrador describe escenas cotidianas con una sensibilidad cinematográfica. Un restaurante lleno de gente parece automáticamente mejor que el vacío, un libro convertido en bestseller adquiere un brillo adicional, una idea repetida hasta el cansancio comienza a percibirse como verdad. No hay conjuros mágicos, hay imitación inconsciente. Y en este paisaje mental, el oyente comienza a reconocer un espejo incómodo. Porque, aunque se considere racional, ha seguido caminos trazados por otros más veces de las que querría admitir. El narrador detalla la raíz emocional de este comportamiento, la pertenencia. Durante miles de años, la supervivencia dependió del grupo. Desviarse podía significar peligro. Y aunque el mundo moderno ya no exige esa obediencia automática, el cerebro continúa arrastrando esa antigua programación. Dobelli invita a reconocerlo no con vergüenza, sino con lucidez. La narración adquiere un tono reflexivo cuando subraya que la prueba social no siempre es negativa. Muchas veces, seguir a la mayoría ahorra tiempo, reduce riesgos, simplifica la vida. El problema surge cuando la multitud sustituye al criterio. Cuando la validación externa se confunde con evidencia. Cuando todos lo hacen se convierte en argumento. El narrador explora cómo este sesgo puede infiltrarse en decisiones pequeñas y gigantes, carreras elegidas por prestigio en lugar de vocación, inversiones impulsadas por la fiebre colectiva, opiniones asumidas por repetición más que por reflexión. Y en medio de esta descripción, la narración adquiere una cadencia emocional que oscila entre la calma y el llamado interno a despertar. Dobelli propone una práctica casi espiritual, detenerse antes de seguir al rebaño y preguntarse qué parte de la decisión proviene del juicio propio y qué parte proviene del reflejo social. No se trata de rebelión automática, sino de conciencia. El narrador invita al oyente a imaginar cómo la claridad mental ilumina esos momentos decisivos, el instante previo a imitar, la respiración que permite observar, el gesto interno de recuperar la soberanía sobre la propia mente. Y entonces surge otro concepto interconectado, el sesgo de disponibilidad. Aquello que aparece con frecuencia en la memoria, porque los medios lo repiten, porque las conversaciones lo amplifican, se percibe como más común, más probable, más importante. Una noticia dramática que ocupa titulares puede parecer más significativa que miles de hechos silenciosos. El narrador observa que esta distorsión no es casual, la mente privilegia lo llamativo, no lo representativo. Y así, mientras la sociedad entera flota sobre una corriente de historias intensas, el pensamiento claro exige anclarse en datos, en proporciones reales, en análisis más allá del ruido. La atmósfera narrativa se vuelve introspectiva cuando se plantea el impacto emocional de estos sesgos, miedo sobredimensionado, entusiasmo exagerado, decisiones moldeadas por percepciones inexactas. Dobelli no juzga, enseña. Y el narrador convierte esa enseñanza en experiencia sensorial. Se siente el pulso acelerado de una mente atrapada en titulares alarmistas, pero también se percibe el alivio profundo que llega cuando alguien aprende a distinguir entre visibilidad y relevancia. La prueba social y la disponibilidad forman una pareja peligrosa cuando se combinan.
Lo que muchos repiten y lo que aparece constantemente en la memoria adquiere un aura de verdad. El oyente, guiado por la voz reflexiva del narrador, comienza a notar que gran parte de lo que considera evidente no es más que una construcción mental compartida. Y, sin embargo, en lugar de desesperanza, esta revelación trae consigo una sensación de poder interior. Porque si la mente puede ser influenciada, también puede entrenarse para recuperar su centro. La lección avanza con una cadencia que recuerda a una conferencia íntima, clara, directa, pero profundamente humana. Pensar claramente, al estilo de Dobelli, no significa aislarse del mundo, sino participar en él con conciencia. Significa aprender a escuchar la multitud sin entregarle la brújula moral ni intelectual. Significa practicar una forma de independencia tranquila, una soledad interior saludable que permita distinguir cuando la mayoría tiene razón y cuando simplemente está repitiendo sin pensar. El narrador introduce entonces una reflexión clave, el valor de la minoría reflexiva. Muchas ideas que hoy parecen obvias comenzaron siendo defendidas por unos pocos que se atrevieron a pensar distinto. La historia está llena de ejemplos en los que el consenso general era simplemente un error elegante. Esta idea se despliega sin estridencias, como una ola suave que invita al oyente a cuestionar sus propias convicciones. ¿Cuántas de ellas nacieron de una investigación auténtica? ¿Cuántas fueron heredadas sin examen? Y lo más importante, ¿quién sería el oyente si aprendiera a pensar por sí mismo, aún dentro de la multitud? El tono emocional se eleva en un crescendo motivacional, pero nunca pierde su serenidad filosófica. La independencia mental no significa arrogancia ni desprecio por los otros, significa respeto profundo por la responsabilidad personal. Dobelli recuerda que la mente es un territorio sagrado y que permitir que la multitud decida por uno es abdicar de ese territorio. El narrador lo expresa con poética sobriedad, el pensamiento propio es un acto de dignidad. Cuando el individuo aprende a detectar la prueba social y el sesgo de disponibilidad, comienza a vivir con mayor intención. Empieza a seleccionar sus fuentes de información, a cuestionar el ruido, a valorar el silencio como espacio de claridad. La vida ya no se experimenta como un empujón constante de tendencias externas, sino como un viaje que, aunque abierto a la influencia del mundo, se define desde dentro. Y mientras esta lección finaliza, la sensación que queda no es de distancia con la sociedad, sino de relación madura con ella. Una relación en la que el oyente puede caminar junto a la multitud cuando el camino es sensato, pero elegir senderos alternos cuando lo dictan la razón y la integridad. La tercera lección, así, no solo informa, transforma. Revela que la libertad mental no se conquista con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos cotidianos de conciencia. Actos en los que el individuo, aún rodeado de voces, recuerda la suya. Actos en los que el pensamiento claro se convierte en un faro silencioso que guía cada decisión. Y en ese silencio lúcido, la mente descubre algo esencial, no está sola para copiar, está diseñada para comprender. La cuarta lección fundamental se adentra en un territorio aún más sutil y, al mismo tiempo, profundamente cotidiano, la tendencia humana a confundir la experiencia inmediata con conocimiento verdadero. El narrador, en su tono reflexivo y sereno, explica que Rolf Dobelli ilumina aquí un sesgo que atraviesa casi todas las decisiones importantes, el exceso de confianza. No se trata simplemente de optimismo, es la creencia silenciosa, casi automática, de que uno sabe más de lo que realmente sabe, de que la memoria es fiel, de que las predicciones personales poseen una solidez casi profética.
El narrador invita al oyente a contemplar su propio pasado como una galería de momentos en los que esta sobreestimación interna guió elecciones financieras, profesionales, emocionales o incluso cotidianas. La mente, fascinada consigo misma, tiende a creer que su mapa es el territorio. Y sin embargo, como Dobelli subraya con precisión quirúrgica, la realidad es más compleja, más vasta, más impredecible de lo que el ego está dispuesto a admitir. Esta lección se despliega como una película interior en la que el oyente puede observar cómo la confianza desmedida, esa que se disfraza de seguridad personal, puede llevar a decisiones apresuradas, inversiones arriesgadas, discusiones innecesarias, juicios precipitados sobre otras personas. El narrador enfatiza que el problema no es la confianza en sí misma, sino el desequilibrio. Porque el exceso de confianza borra las fronteras entre creo y sé, y cuando esas fronteras desaparecen, la prudencia también se esfuma. Entonces, la narración adopta un ritmo contemplativo para hablar de la herramienta que Dobelli propone como antídoto, la disciplina del escepticismo propio. No un escepticismo amargo, sino una curiosidad humilde que examina la propia seguridad con la misma severidad con la que solemos examinar a los demás. El narrador describe la experiencia emocional de practicar este escepticismo. Al principio parece frío, incluso incómodo, como si uno pusiera en duda su identidad entera. Pero poco a poco, esa incomodidad se transforma en una libertad inesperada. Quien duda de su certeza no se vuelve débil, se vuelve más consciente. Aprende a revisar datos, a considerar alternativas, a escuchar opiniones divergentes sin sentir que su ego está en juego. Esta forma de pensar crea una mente que no se adhiere rígidamente a sus conclusiones, sino que las sostiene con elegancia, lista para soltarlas cuando aparezca mejor evidencia. El narrador introduce entonces otra dimensión esencial de esta lección, la falibilidad de la memoria. La mayoría de las personas cree recordar los hechos tal como ocurrieron, pero Dobelli recuerda que la memoria no es un archivo estático, es una narradora creativa. Cada recuerdo es recreado, reinterpretado, editado. Y, aún así, se percibe como absolutamente cierto. El narrador invita al oyente a contemplar con honestidad esta fragilidad, discusiones del pasado en las que cada parte estaba completamente segura de su versión, decisiones que se justificaron apelando a recuerdos que quizá nunca fueron exactos. Pensar claramente significa, entonces, desconfiar suavemente de la memoria y apoyarse cada vez más en registros externos, en datos verificables, en sistemas que reduzcan la influencia del autoengaño. Esta práctica provoca un cambio profundo, la persona deja de creerse dueña de la verdad absoluta y empieza a habitar un territorio más humilde, donde aprender es más importante que tener razón. A medida que la narración continúa, surge otra revelación: el exceso de confianza se alimenta de la ilusión de conocimiento. Es fácil confundir familiaridad con comprensión. Escuchar repetidamente un concepto, trabajar años en un sector, leer algunos artículos, y de pronto la mente declara dominio. Sin embargo, Dobelli señala que la verdadera comprensión implica reconocer los límites. Aquí el narrador intensifica el tono, como una conferencia que llega a su punto central. Los expertos genuinos no son los que afirman saberlo todo, sino los que describen con claridad aquello que ignoran. El oyente empieza a notar que la sabiduría no suena estridente, suena humilde. Y esta humildad intelectual, lejos de inhibir el progreso, lo potencia. Una mente que acepta sus límites puede prepararse mejor, estudiar más, consultar fuentes diversas, diseñar estrategias prudentes. La energía emocional de la narración sube y baja como una respiración consciente. En un momento,
se detiene para señalar las consecuencias prácticas de esta lección: mejores decisiones financieras, relaciones más sanas, discusiones menos destructivas, una relación más amable con el error. Porque cuando el exceso de confianza desaparece, el error deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en un dato para mejorar. El narrador muestra cómo esta transformación interior produce una calma nueva. Ya no es necesario defender cada opinión como si la vida dependiera de ello. Ya no se requiere proteger constantemente la imagen de tener siempre la razón. Se puede escuchar, reconsiderar, ajustar. Y en ese ajuste se encuentra la verdadera fortaleza. La lección también toca el corazón de la cultura contemporánea, que celebra la seguridad y desprecia la duda. El narrador reflexiona sobre este contraste: el mundo recompensa a quienes suenan convencidos, incluso cuando no lo están. Las voces firmes se convierten en líderes, las voces prudentes a veces pasan desapercibidas. Dobell invita a navegar este entorno sin perder la integridad mental, aprender a distinguir entre seguridad auténtica y teatralidad. Pensar claramente significa no dejarse seducir por discursos contundentes sin fundamento sólido. Significa valorar la evidencia sobre la retórica. Hacia el cierre, el narrador teje un bucle emocional que conecta todo lo anterior: el exceso de confianza no es un defecto moral, sino una herencia evolutiva. Sirvió en el pasado para impulsar la acción, pero hoy exige ser domado. Y domarlo no implica apagarse, sino encontrar un equilibrio noble entre convicción y humildad. El oyente puede sentir entonces una invitación profunda: cultivar una mente que afirme sus conclusiones, pero que también esté dispuesta a corregirse. Una mente que actúe con decisión, pero que revise sus procesos. Una mente que respete la complejidad del mundo. Así, la cuarta lección se convierte en un canto sereno a la lucidez. El narrador la deja resonar como un eco suave dentro de la conciencia del oyente: el verdadero poder mental no reside en creer que siempre se tiene razón, sino en construir sistemas de pensamiento que reduzcan la probabilidad de error. Rolf Dobell no propone paranoia intelectual, sino madurez. Y en esa madurez, la persona descubre que la claridad mental no se mide por la intensidad de sus opiniones, sino por la profundidad de su reflexión. La vida, vista desde esta óptica, se vuelve un laboratorio continuo, un espacio para experimentar, aprender, ajustar, crecer. Y mientras la narración se desliza hacia su cierre, queda una sensación de calma sólida, como si el oyente hubiera dado otro paso decisivo hacia esa maestría silenciosa que solo puede nacer del arte de pensar. La quinta lección fundamental se despliega como una revelación silenciosa sobre el apego, esa fuerza invisible que empuja a las personas a aferrarse a decisiones, proyectos, relaciones o inversiones solo porque ya han invertido tiempo, dinero o emoción en ellas. El narrador, con un tono íntimo y filosófico, observa cómo Rolf Dobell desnuda uno de los errores más costosos del pensamiento humano: la falacia del costo hundido. No se trata simplemente de un concepto económico, es una metáfora viva de la incapacidad para soltar. La mente, atrapada en su propia narrativa, insiste en continuar por el mismo camino aunque ya no tenga sentido, simplemente porque abandonar implicaría admitir que el esfuerzo pasado no produjo los frutos esperados. El narrador pinta escenas cotidianas con una claridad cinematográfica: alguien continúa en un trabajo que no ama porque ha dedicado 10 años de su vida a él, otro permanece en una relación que ya no lo nutre porque ha invertido demasiado corazón, un inversor mantiene una acción en caída libre porque venderla sería aceptar la pérdida. En cada historia, la lógica se subordina a la emoción y la emoción susurra:
No puedes rendirte ahora, ya invertiste demasiado. Pero Dobelli invita a contemplar una verdad incómoda y liberadora a la vez: el pasado es irrecuperable. Lo que ya fue invertido pertenece a otra dimensión y ninguna decisión futura puede modificarlo. Pensar claramente significa, entonces, tomar decisiones basadas únicamente en el valor presente y futuro, no en los sacrificios pasados. El narrador profundiza en la raíz psicológica de esta trampa. El ser humano no solo teme perder, teme especialmente reconocer que ha perdido. Es la pérdida de la identidad asociada a la decisión la que duele. Abandonar un camino equivocado puede sentirse como abandonar una versión de uno mismo. Dobelli propone un acto de valentía interior: separar la decisión de la autoestima. El narrador describe este proceso con delicadeza emocional. Primero llega la resistencia, luego el miedo, más tarde una apertura tímida. Y al final, una claridad casi purificadora. Cuando alguien aprende a evaluar su situación actual sin la carga del pasado, se abre un horizonte de posibilidades. Lo que antes parecía una prisión mental se transforma en un punto de partida. La vida, entonces, deja de estar hipotecada por decisiones anteriores y comienza a ser guiada por la lucidez del presente. La narración adquiere un ritmo meditativo al introducir otro concepto vinculado: el costo de oportunidad. Cada elección implica renunciar a algo. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo percibe con nitidez porque el costo de lo no elegido es silencioso, invisible, no deja recibos. Dobelli recuerda que la claridad mental exige considerar no solo lo que se gana al continuar, sino también lo que se pierde por no cambiar. El narrador pinta esta idea como una luz que revela esquinas ocultas de la vida cotidiana. Permanecer en un proyecto improductivo no solo consume energía, impide destinarla a algo más valioso. Persistir en un hábito que ya no funciona no solo desgasta, desplaza la posibilidad de crecimiento. Y así, de manera suave pero firme, la lección invita a evaluar las decisiones desde una pregunta que resuena como un mantra filosófico: si hoy comenzara de cero, ¿elegiría lo mismo? El oyente empieza a sentir una mezcla de incomodidad y esperanza. Incomodidad porque la introspección revela áreas de estancamiento. Esperanza porque la lección muestra una salida. El narrador aclara que Dobelli no promueve la inconstancia ni el abandono caprichoso. Lo que propone es la valentía de ajustar el rumbo cuando la realidad lo exige. Persistir es una virtud solo cuando el camino conduce a un destino valioso. Persistir en lo equivocado es testarudez elegante. La sabiduría consiste en distinguir entre ambas. Y para lograrlo, el pensamiento claro debe convertirse en una práctica diaria: revisar decisiones, analizar motivos, separar orgullo de realidad. La narración toma un tono más emotivo al explorar el duelo que acompaña al acto de soltar. Porque cerrar un capítulo implica atravesar una pequeña muerte simbólica. La persona se despide de expectativas, de versiones pasadas de sí misma, de sueños que alguna vez fueron vitales. Dobelli invita a transitar ese duelo sin dramatismo, como parte natural del crecimiento. El narrador describe este tránsito como una escena iluminada por una luz suave: al principio hay sombras, luego contornos más claros, hasta que finalmente surge una sensación de ligereza. Quien aprende a soltar deja espacio para lo nuevo. Y en ese espacio nace la creatividad, la adaptación, la posibilidad. A medida que la lección avanza, aparece otra dimensión: el rol del orgullo. Muchas decisiones se mantienen no por utilidad, sino por reputación. Si cambio de opinión, pareceré inconstante, susurra la mente.
Pero Dobelli ofrece una redefinición poderosa. Cambiar de opinión ante nueva evidencia no es debilidad, es la más alta forma de coherencia con la verdad. El narrador observa que esta mentalidad convierte la vida en un laboratorio, no en un tribunal. Las decisiones dejan de ser veredictos inamovibles para convertirse en hipótesis revisables. Y esa postura mental, lejos de restar firmeza, añade profundidad. El ritmo emocional oscila deliberadamente, combinando introspección con inspiración. El narrador invita al oyente a imaginar cómo se transforma la vida cuando se internaliza esta lección. La agenda diaria se vuelve más consciente. Las relaciones se eligen con mayor cuidado. El trabajo deja de ser un hábito y se convierte en decisión renovada. Las inversiones personales, de tiempo, energía, amor, atención, se evalúan con honestidad. El mundo ya no se experimenta como una carretera de sentido único, sino como una red de caminos donde siempre es posible corregir la ruta. La lección también mira hacia la cultura contemporánea, que glorifica la persistencia sin matices. El relato heroico del que nunca se rinde es atractivo, inspirador, pero incompleto. El narrador reflexiona, a veces, la mayor valentía consiste precisamente en retirarse a tiempo. En reconocer que la vida no exige demostrar nada a nadie, sino alinearse con la verdad interna. Dobelli recuerda que la inteligencia no es testarudez, es flexibilidad consciente. Y en esa flexibilidad, el individuo encuentra una forma más auténtica de fortaleza. Cerca del cierre, el narrador teje un bucle emocional que conecta con el corazón de todo el libro. Pensar claramente es un acto de liberación. La falacia del costo hundido mantiene a las personas prisioneras del pasado. Superarla las devuelve al presente. Les recuerda que cada día comienza como una hoja en blanco y que la única pregunta relevante no es cuánto costó llegar hasta aquí, sino hacia dónde vale la pena ir ahora. El oyente siente, quizá por primera vez, que soltar no es perder, es redistribuir la vida hacia aquello que realmente importa. Así, la quinta lección deja una huella profunda, casi táctil. El narrador la resume sin reducirla: aprender a soltar no es una renuncia, es un acto supremo de claridad. Es honrar el pasado sin permitir que gobierne el futuro. Es reconocer que la dignidad mental no reside en perseverar siempre, sino en elegir con sabiduría. Y mientras la narración se desliza hacia un silencio contemplativo, queda flotando una certeza serena: la mente que aprende a abandonar lo que ya no sirve se convierte en un terreno fértil para la evolución. Esa es, en esencia, otra faceta luminosa del arte de pensar. En esta sexta lección, la narración se adentra en uno de los descubrimientos más inquietantes y, al mismo tiempo, liberadores que propone Rolf Dobelli en el arte de pensar. La mente humana no solo se equivoca, sino que insiste en preservar esos errores como si fueran tesoros de identidad. Aquí, el oyente es invitado a observar con serenidad cómo el ego se convierte en guardián de narrativas internas que rara vez se cuestionan, porque cuestionarlas implica admitir que uno ha estado equivocado, y no solo durante un instante, sino quizá durante años. La historia se expande hacia esa región silenciosa en la que las personas justifican decisiones pasadas a pesar de la evidencia presente, permaneciendo en trabajos que ya no les inspiran, relaciones que ya no les sostienen y sistemas de creencias que ya no reflejan su realidad actual, simplemente porque aceptar el error parece más doloroso que perpetuarlo. Dobelli revela que esta resistencia no es señal de maldad ni debilidad, sino una consecuencia natural del llamado sesgo de coherencia y del sesgo de confirmación, la tendencia a buscar información que encaje con nuestras convicciones previas y a ignorar todo aquello que las desafíe.
La narración adopta un tono meditativo, casi filosófico, mostrando cómo el ser humano prefiere una mentira bien acomodada antes que una verdad incómoda que sacuda los cimientos de su mundo mental. Es en este punto donde la historia adquiere el pulso de un documental interior, se explora la necesidad casi biológica de coherencia narrativa, esa voz que constantemente trata de unir los puntos del pasado para explicar el presente, incluso cuando las conexiones son arbitrarias. El oyente siente como el ritmo se desacelera, invitando a una reflexión tranquila. ¿Cuántas veces se ha defendido una idea solo porque fue propia? ¿Cuántas veces se ha confundido identidad con opinión? Esta lección propone una valentía distinta a la que el mundo suele celebrar, no la del héroe que vence a un enemigo externo, sino la del explorador que se atreve a decir me equivoqué y, en lugar de derrumbarse, descubre que la sinceridad consigo mismo abre un territorio nuevo, más amplio y auténtico. Dobelli, a través del lente de la psicología cognitiva, muestra que la inteligencia no consiste en defender creencias con mayor rigor, sino en someterlas a revisión constante, igual que un científico que ama la verdad más que sus hipótesis. Así, la narración se llena de imágenes de puentes mentales que se reajustan, de mapas internos que se redibujan y de personas que aprenden a escuchar datos, experiencias y perspectivas distintas sin sentir que su identidad está siendo atacada. La enseñanza se eleva hacia una dimensión existencial, el pensamiento claro requiere humildad, y la humildad, a su vez, exige un amor profundo por la realidad tal como es, no como uno desearía que fuera. El narrador recuerda suavemente que nadie está libre de errores cognitivos, pero que todos pueden cultivar la disciplina de dudar de sí mismos con respeto y curiosidad, transformando la duda en una herramienta de crecimiento. En un crescendo emocional, se plantea que el verdadero progreso personal no nace del orgullo, sino de la capacidad de rectificar, de ajustar el rumbo, de cambiar de opinión cuando la evidencia lo pide. La mente clara se convierte, entonces, en un río que fluye, no en un estanque estancado. Y mientras la música imaginaria de fondo se vuelve serena, el oyente comprende que no hay nada más liberador que dejar ir la necesidad de tener siempre la razón. Porque, al final, esta sexta lección enseña que el pensamiento realmente lúcido no consiste en proteger el ego, sino en proteger la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque requiera volver a empezar. Y en esa disposición humilde se encuentra una forma superior de fortaleza, la fortaleza de quien prefiere aprender, crecer y transformarse antes que permanecer atrapado en una narrativa fija, escrita por el miedo en lugar de la lucidez. En la séptima y última lección, la narración alcanza un tono más amplio y contemplativo, como si la cámara interior se elevara por encima del paisaje mental para revelar el panorama completo que Rolf Dobelli propone en El arte de pensar. La vida es, en gran medida, una sucesión de decisiones imperfectas tomadas por mentes imperfectas, y aún así, dentro de esa imperfección inevitable, existe la posibilidad de cultivar una claridad serena que transforme la experiencia cotidiana. Aquí, el relato se mueve con la calma de una reflexión madura, mostrando cómo el pensamiento claro no surge de una acumulación frenética de información, sino de la capacidad de filtrar, simplificar y aceptar los límites del propio conocimiento. Dobelli sugiere que el mundo moderno recompensa la velocidad, la reacción inmediata, la opinión constante, mientras que el pensamiento de calidad exige pausas, espacios vacíos, momentos de aparente inactividad donde la mente no reacciona, sino que observa. Esta lección se convierte en una invitación a recuperar el silencio intelectual en medio del ruido global, a resistir la tentación de opinar sobre todo y a reconocer que, en muchos casos, la respuesta más sabia es admitir que no se sabe.
Se dibuja entonces una imagen poderosa, millones de personas conectadas, compulsivamente expuestas a noticias, análisis, datos, rumores, pero cada vez menos capaces de distinguir lo relevante de lo irrelevante. El oyente percibe cómo el tono del narrador oscila entre la advertencia y la esperanza, señalando que el bombardeo informativo no solo confunde, sino que alimenta ilusiones, exagera miedos y crea un espejismo de conocimiento que no se traduce en mejores decisiones. Dobelli enfatiza que la claridad mental es un acto de selección consciente, casi artístico, elegir qué ignorar, qué posponer, qué abandonar, es tan importante como elegir qué aprender. La narración invita entonces a imaginar al pensamiento como un jardín, no basta con sembrar constantemente nuevas ideas, también es necesario podar, limpiar, desmalezar, proteger el espacio donde florece la comprensión auténtica. Esta visión introduce una dimensión casi espiritual del pensamiento racional. No se trata solo de evitar sesgos, sino de vivir con intención, de diseñar la arquitectura interna de la conciencia. El oyente siente cómo el relato se vuelve íntimo, universal y profundamente humano, recordando que nadie está a salvo del autoengaño, pero todos pueden entrenar su mirada interior para detectar cuando la mente comienza a correr detrás de ilusiones, tendencias o modas intelectuales. En este punto, la historia recupera el pulso de una conferencia inspiradora, alentando a que cada persona asuma la responsabilidad de su propio proceso mental. Nadie puede pensar por otro. Cada mente debe aprender a cuestionar, a evaluar, a reconocer sus trampas favoritas. Dobelli plantea que el pensamiento claro no es un talento innato reservado para unos pocos, sino una disciplina cotidiana, una práctica sostenida, una forma de higiene mental que, como el ejercicio físico, requiere constancia y paciencia. El narrador describe entonces escenas simbólicas, alguien que aprende a esperar antes de decidir, alguien que toma distancia emocional antes de juzgar, alguien que acepta con serenidad que la realidad es compleja y que la simplicidad verdadera no es simplificación, sino comprensión. La música emocional del relato se intensifica suavemente cuando se revela que, al final, el pensamiento claro no solo mejora las decisiones, sino que también suaviza la relación con la vida misma. Cuando uno deja de creer que todo es predecible o controlable, surge una forma de humildad tranquila, se acepta que habrá errores, pérdidas, azar, incertidumbre, y que, aún así, se puede elegir responder con lucidez en lugar de pánico. Esa aceptación convierte la racionalidad en una aliada del espíritu, no en una cárcel intelectual. Dobelli invita a los oyentes a ver la vida como un laboratorio continuo, donde cada experiencia ofrece datos, señales, pistas, y donde la función del pensamiento no es asegurar el éxito, sino aumentar la probabilidad de actuar de manera más alineada con la realidad. La narrativa resuena entonces con una claridad luminosa. Pensar bien no es un lujo académico, es una herramienta de supervivencia emocional y práctica en un mundo complejo. Esta última lección subraya que quien aprende a pensar de manera más lúcida también aprende a vivir con mayor calma, a elegir con mayor intención, a relacionarse con los demás desde una comprensión más profunda de sus propias limitaciones y sesgos. Y mientras las palabras avanzan como una ola final que se repliega hacia el mar, el oyente comprende que el arte de pensar no es simplemente un conjunto de técnicas cognitivas, sino una invitación a un estilo de vida basado en la honestidad intelectual, la humildad, la claridad y la responsabilidad personal. No se promete perfección, no se garantiza certeza absoluta, lo que se ofrece es algo más realista y, en cierto modo, más hermoso, la posibilidad de ser un poco más consciente hoy que ayer, un poco más lúcido, un poco más libre de las ilusiones mentales que distorsionan la percepción. Así,
esta séptima lección se cierra como una puerta que no excluye, sino que abre hacia un camino continuo, recordando que pensar bien es un viaje sin final, un arte que se practica mientras se vive, y que cada pensamiento claro, por pequeño que parezca, es un acto silencioso de dignidad humana frente al caos del mundo. En la conclusión, la narración vuelve al punto de partida como una ola que regresa suavemente a la orilla, cerrando el círculo emocional y filosófico que el arte de pensar ha trazado en el interior del oyente. La voz narrativa observa desde cierta altura cómo, a lo largo de este recorrido, se han ido desvelando las trampas, ilusiones y sesgos que moldean silenciosamente la percepción humana y cómo, poco a poco, esa conciencia se convierte en una brújula más precisa para navegar la vida. Lo que comenzó como una inquietud universal, la dificultad de entender el mundo con claridad, ahora se transforma en una invitación serena a vivir con mayor lucidez, no desde la rigidez, sino desde una curiosidad humilde y constante. El oyente siente que ya no se trata de alcanzar una perfección mental imposible, sino de cultivar una relación más honesta con la realidad, de reconocer las debilidades del propio pensamiento y, aún así, aspirar a comprender un poco mejor. La narración adopta un tono cinematográfico, casi poético, recordando que cada ser humano habita una mente que, al mismo tiempo, es hogar y laberinto, y que aprender a recorrerla con conciencia es quizá uno de los mayores actos de madurez. Dovely deja claro que el pensamiento claro no promete eliminar el dolor, el azar o la incertidumbre, pero sí puede evitar una gran cantidad de sufrimiento innecesario, ese sufrimiento que nace de expectativas irreales, de ilusiones intelectuales, de decisiones tomadas en piloto automático. En este cierre, la historia retoma el pulso emocional de la introducción, la lucha por comprender, por decidir, por actuar correctamente en medio de una realidad compleja. Pero ahora esa lucha ya no se siente solitaria ni desesperada, sino parte natural del camino humano. La claridad mental aparece como una forma de amabilidad hacia uno mismo, al cuestionar creencias, al frenar impulsos, al distinguir hechos de interpretaciones. La persona deja de ser prisionera de sus propios sesgos y se convierte en observadora consciente de su mente. La narración subraya que este arte no termina con la última página del libro ni con la última frase de esta historia, por el contrario, comienza realmente aquí, en la vida cotidiana, en las decisiones pequeñas, en los juicios apresurados que esperan ser revisados, en los pensamientos automáticos que pueden ser iluminados por una pausa. El oyente queda con una sensación de calma reflexiva, como si el mundo siguiera siendo complejo, pero ahora también fuese un poco más legible. Y la conclusión se cierra con una idea atemporal que resuena como un eco suave: pensar bien no es un destino, es un camino que se recorre con disciplina y humildad, un arte que dignifica la experiencia humana al recordarle a cada persona que tiene la capacidad, y quizá también la responsabilidad, de mirar más allá de sus ilusiones para acercarse, con serenidad y coraje, a la verdad de las cosas y a la verdad de sí misma.